Fair use notice. To all those human concerned. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material is provided for in Section 107 of the U.S. Copyrighted Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by a copyright statute that might otherwise be infringing non-profit, educational, or personal use tips that balance in favor of fair use. Queridos amigos, testigos de Jehová y pueblo en general, un saludo siempre afectuoso a todos ustedes de mi parte. Hoy día quería tratar con ustedes un asunto que tiene que ver con una revista de la Atalaya de fecha octubre de 2018, la de estudio del 15 de octubre de 2018, hace apenas un año atrás de esta publicación. La Watchtower salió con un artículo diciendo que ella, como organización, y los siervos que la componen, es decir, la cúpula de la organización de la Watchtower, siempre dicen la verdad, que siempre han enseñado la verdad, y que ellos se llaman la verdad justamente porque dicen la verdad. Ellos dicen que esa característica de decir la verdad, la diferencia de los cristianos verdaderos con los miembros de las religiones falsas que no enseñan la verdad, y eso los distinguen a ellos por decir siempre la verdad, cosa que no hacen las religiones falsas. Yo quería compartir con ustedes esta atalaya que les muestro a continuación en pantalla, de octubre 15 de 2018, página 9, párrafo 14, que pueden ver ustedes en su pantalla, bajo el título Los siervos de Jehová decimos la verdad, que se lee como sigue, queridos amigos. 14. ¿Cuál es una diferencia entre los cristianos verdaderos y los miembros de las religiones falsas? Que los siervos de Dios decimos la verdad. Lea Zacarías 8, 16, 17. Pablo explicó que de este modo nos recomendamos como ministros de Dios. 2 Corintios 6, versículos 4 y 7. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6, 45. Por lo tanto, cuando llevamos la verdad en el corazón, de nuestra boca sale la verdad. No decimos mentiras grandes ni pequeñas, sino que siempre le decimos la verdad a extraños, o a las personas de las naciones, o a los mundanos, como llaman los testigos de Jehová, que son los extraños para la Watchtower, la gente que no pertenece a la organización de la Watchtower, que son los mundanos, los extraños, la gente del mundo, la gente de las naciones, que siempre les dice la verdad a ellos. Como hemos visto, queridos amigos, una cosa es decirlo y otra cosa es poder probarlo, porque el papel aguanta todo. Es decir, podemos poner en la revista Atalaya impreso ahí, porque el papel aguanta todo, que los testigos de Jehová siempre han dicho la verdad, que ellos llevan la verdad en sus corazones y que la abundancia del corazón habla la boca, y por lo tanto lo que ellos hablan es la abundancia del corazón, que es hablar la verdad. Entonces, yo quisiera mostrarles a ustedes, poner a prueba la Watchtower, porque una cosa es decirlo y otra cosa es poder probarlo. Yo quisiera hacer pues una verificación si esta afirmación que se ha publicado acá es verdad, porque ya esta afirmación en sí, esta afirmación que dice que los siervos de Jehová dicen la verdad, tendría también que ponerse en tela de juicio si esta publicación es verdad o no. Es decir, si es verdad o no que los testigos de Jehová hablan la verdad, dicen la verdad. ¿Será cierto que los testigos de Jehová, tal como dice este artículo, siempre han dicho la verdad y eso los caracteriza de las religiones falsas
y que siempre han dicho la verdad a extraños? ¿Será verdad lo que publica acá la Watchtower? Porque hay que poner en tela de juicio también lo que ponen acá, si esto es verdad o no. Hay que asegurarse de todas las cosas. Y como digo, una cosa es decirlo y otra cosa es poder probarlo. Y yo voy a poner a prueba pues a la Watchtower si es cierto que ellos siempre han dicho la verdad, tal como se titula este artículo, que dice que los siervos de Jehová decimos la verdad. Y eso los ha diferenciado siempre de las religiones falsas que supuestamente enseñan mentiras, dicen mentiras. Y que ellos siempre, es decir, que el cuerpo gobernante, o la cúpula que prepara este alimento espiritual, siempre han llevado la verdad en el corazón. Y es por eso que de la abundancia del corazón habla la boca. Mi pregunta es, ¿será cierto que los hijos de Jehová nunca han dicho mentiras grandes ni pequeñas como afirma esta revista? Pongámoslo a prueba, pues, si también esta publicación no será una mentira. Veamos, pues, queridos amigos. El único esclavo fiel y discreto fue, sin duda alguna, el pastor Charles Taze Russell, y que la segunda presencia del Señor fue en 1874 y no en 1914. En 1921, la sociedad Watchtower, bajo la presidencia del juez Rutherford, publicó este libro titulado El arpa de Dios, que ven ustedes en pantalla, queridos amigos, escrito por J.F. Rutherford, por la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, Watchtower Bible and Tract Society, Brooklyn, Nueva York. Esta es la edición español de 1930, queridos amigos. 1930, pero en inglés fue publicado por primera vez en 1921. Esta es la edición de 1930. Supuestamente ya habían pasado 11 años de la nominación del esclavo fiel y discreto en 1919. Este es de 1930. Y habían pasado 11 años de nominación del esclavo fiel y discreto, de ese grupo de ungidos, la clase compuesta de cristianos ungidos, los más capacitados para ser esclavo fiel y discreto. Una clase colectiva. Y ese libro es de 1930 en español. Veamos qué nos dijo la Watchtower en la página. Vamos a adelantarnos un poco para no perder mucho tiempo. Nos vamos a la página 238 para leerles qué nos enseñaba como la verdad la sociedad Watchtower. Aquí vemos 238, el arpa de Dios. Hemos avanzado un poco y vamos a leer qué cosas nos enseñaba la Watchtower en este libro del juez Rutherford, titulado El arpa de Dios. Y dice como sigue: Jesús indicó que había una tarea para un mensajero especial y que al tiempo de su segunda venida, él pondría a alguno en ese puesto, delegándole la responsabilidad de dispensar alimento a su tiempo a la familia de la fe. El alimento a su tiempo para el cristiano consiste en la propia explicación de las Escrituras a medida que van haciéndose entendibles. Observamos un maravilloso cumplimiento de estas palabras del Señor como prueba adicional corroborativa de la segunda presencia del Señor desde 1874 en adelante. Observen que no dice 1914. La segunda presencia del Señor desde 1874 en adelante. En la respuesta que él dio a la pregunta relacionada con su segunda presencia, dijo: ¿quién pues es el siervo fiel y prudente, que es igual a siervo fiel y discreto? ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha puesto sobre su familia para darles alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo a quien su Señor, cuando viniere, lo hallare haciéndolo así. De cierto os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mateo 24, 45 al 47. Acá la Watchtower
traduce esclavo fiel y discreto como su sinónimo esclavo fiel y prudente, que es lo mismo, por si acaso. Y avanzando más adelante, dice, pues, ¿quién es ese esclavo fiel y discreto que Dios había prometido, Jesús había ofrecido, que iba a nombrar para ocupar esa posición? Y lo vemos en la página 241, que dice como sigue. Sin duda alguna, el pastor Russell llenó el oficio que el Señor había provisto y sobre el cual habló, siendo él, por lo tanto, el siervo fiel y prudente que ministró o suministró a la familia de la fe el alimento a su tiempo. El pastor Russell terminó su carrera terrestre en el año de 1916, cuando él murió. Es decir, en 1930, cuando la Watchtower ya había enseñado que en 1919 Jesús había escogido un esclavo fiel y discreto, una clase compuesta de cristianos ungidos, los más capacitados, como una clase colectiva compuesta de cristianos ungidos. En 1930, 11 años después de la renovación de esclavos, ahora por Jesús, como esa clase colectiva, nos dice en 1930 que sin duda alguna el pastor Russell ocupó la posición que el Señor había provisto y sobre el cual habló, siendo él, por lo tanto, el esclavo o el siervo fiel y discreto o siervo fiel y prudente que ministró a la familia de la fe el elemento a tiempo. ¿Qué tal contradicción? Digo, ¿qué cosa? ¿Cómo no habían dicho que en 1919 Jesús había escogido, nombrado como su esclavo fiel y discreto a una clase colectiva compuesta de cristianos ungidos, los más capacitados? Y en 1930 la Watchtower me dice que eso es mentira, que el único que ocupó esa posición fue una sola persona, y lo dice que fue el pastor Russell, sin duda alguna, quien ocupó esa posición que Jesús había provisto y por el cual habló, siendo él, por lo tanto, el siervo fiel y discreto o prudente de Mateo 24, 45 al 47. Pues esas son las verdades que siempre nos ha enseñado la Watchtower. Y para culminar, la Watchtower volvió a insistir en lo mismo en esta página 242 de este mismo libro. Dice lo siguiente: la gran tarea de la siega, o sea, la proclamación de la segunda presencia del Señor y la junta de los que verdaderamente aman su aparecimiento, ha sido tan asombrosamente cumplida desde 1874 que es una de las pruebas más innegables y concluyentes de la segunda presencia del Señor en 1874. No dice que fue en 1914, sino que fue en 1874 la prueba más innegable y concluyente de la segunda presencia del Señor. Y eso es lo que nos enseña la Watchtower como la verdad. La Watchtower nunca nos podría engañar, nunca podría enseñar falsedades, queridos amigos, jamás. Que el pastor después fue el único esclavo fiel y discreto, y que la segunda presencia del Señor se llevó en 1874, y que es una prueba innegable y concluyente que esa fecha indica su segunda presencia. Como bien hemos podido observar, queridos amigos, la sociedad pues nos engañó en el pasado. Hasta 1930, como hemos visto en el libro El Arpa de Dios, la sociedad Watchtower afirmaba que la segunda presencia del Señor se había llevado a cabo en 1874 y que él estaba presente con su segunda parucía invisible a partir de ese año de 1874 en adelante. En 1930, la Watchtower, poco tiempo de publicar esta edición en español 130, la Watchtower decide cambiar de giro, de fecha, y dice pues que en realidad la segunda presencia del Señor no fue en 1874, sino 40 años después, en 1914, que Jesús inició su segunda presencia invisible en 1914 con su parucía invisible, su segunda presencia invisible, que fue entronizado como rey en ese año y inició el reino en ese año, 1914, y que en ese tiempo terminó el tiempo sagrado de las naciones, de los gentiles. Mi pregunta es,
Engañó o no la Watchtower por muchos años a los estudiantes de la Biblia, hoy Testigo de Jehová, diciendo que la segunda presidencia había sido en 1874, y eso lo enseñó, pues, queridos amigos, por espacio de 50 años, el pastor Russell con el señor Rutherford. Mi pregunta es, ¿enseñó la verdad siempre la Watchtower como organización que tiene la verdad en su corazón y que de la abundancia del corazón habla la boca? Es decir, que hablaban la verdad, decían la verdad porque en su corazón albergaban la verdad. Y vemos acá muy claramente con pruebas contundentes que en el pasado estuvieron enseñando por 50 años hasta 1930 que la segunda presencia del Señor Jesucristo se había dado inicio en 1874 con su parucía o presencia invisible en ese año, que estaba presente a partir de ese año en adelante, y después nos dicen que eso no fue verdad, que la fecha correcta fue 40 años después. Vuelvo a preguntar, ¿estuvo diciendo la Watchtower la verdad siempre? ¿Que siempre ha enseñado la verdad, como afirma esta atalaya del 15 de octubre de 2018 que acabamos de ver, diciendo que la Watchtower siempre ha hablado la verdad y que eso los distingue de las revisiones falsas que sean mentiras? A ver, ¿qué dicen ustedes? En 1914 apareció la señal del Hijo del Hombre en la nube del cielo de Mateo 24:30. En la atalaya de fecha 15 de junio de 1966, que pueden ver ustedes en pantalla, bajo el título La señal del Hijo del Hombre, en la página 359, la Sociedad Watchtower dijo lo siguiente, queridos amigos. Por medio de esta señal visible, compuesta, más de 1 millón de personas en todas partes del globo terráqueo, hoy en día, reconocen que han podido ver la señal del Hijo del Hombre y reconocer su significado. Han presenciado la manera en que la evidencia se ha amontonado año tras año por más de medio siglo, evidencia que testifica del hecho de que el año de 1914 la señal del Hijo del Hombre apareció en el cielo. Es decir, esa señal del Hijo del Hombre que está referido en Mateo 24:30, que dice: y luego se verá la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y grande gloria. Y esto lo podemos ver en esta misma revista Atalaya, que menciona pues el texto de Mateo 24:30, que pues, justamente a la señal del Hijo del Hombre que aparecerá en el cielo, viniendo en la nube del cielo con poder y gran gloria. Entonces la pregunta, ¿será cierto pues que en el año de 1914 el texto de Mateo 24:30 se cumplió? ¿Que se vio la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo? ¿Será cierto eso? Todos sabemos que este texto de Mateo 24:30 está para el futuro, para después de la gran tribulación, cuando se verá la señal del Hijo del Hombre. Todos los testigos de Jehová saben que este texto de Mateo 24:30 está para el futuro. No pudo haber ocurrido jamás en 1914. Entonces pregunto, ¿enseñó la Watchtower siempre la verdad? Como ella alega en esta atalaya del 15 de octubre de 2018, que siempre se ha caracterizado por decir y enseñar la verdad a los extraños, que son los únicos que se diferencian de las religiones falsas que enseñan falsedades, y es por eso que los distinguen como la religión verdadera, porque enseñan la verdad, esa verdad que lleva en sus corazones y que nunca ha enseñado mentiras, ni grandes ni pequeñas. Y aquí vemos pues una gran mentira, porque esto no es una mentira pequeñita, es una mentira grande, pues afirmar que se vio la señal del Hijo del Hombre aparecer en el cielo en 1914, referido al texto de Mateo 24:30, cuando todos sabemos que eso está para el futuro, después de la gran tribulación. Entonces, piense, amigo testigo, la Watchtower siempre ha enseñado la verdad, como alega en esta atalaya del año 2018, que siempre enseñaron la verdad. Aquí le han puesto las pruebas. Una cosa es decirlo, porque el papel aguanta todo, y otra cosa es probarlo. Pero yo puedo probar acá que la Watchtower enseñó muchas veces mentiras a las personas extrañas, a las personas de las naciones,
y a los propios testigos de Jehová. El Armagedón para el año de 1914. En el segundo tomo de los estudios de las escrituras del pastor Russell, publicado en 1889, bajo el título El tiempo de los gentiles, en la página 101, el pastor Russell confirma la fecha del Armagedón, de la batalla del Dios el Todopoderoso para el año de 1914. Y se lee como sigue, aquí lo podemos ver, queridos amigos, encuadrado en color azul. Dice lo siguiente: no se sorprendan entonces que en los subsecuentes capítulos presentemos pruebas que el establecimiento del reino de Dios ya comenzó y que este está señalado por las escrituras y en las profecías, que comenzaría a ejercitar el poder en el año de 1878. Y aquí viene lo importante, y que la batalla del Dios Todopoderoso, el gran día del Dios Todopoderoso, dice acá, pone Revelación 16:14, que terminará en el año de 1914 con la completa destrucción de los gobiernos terrenales presentes en la tierra. Aquí dice muy claramente, pastor Russell, que él va a mostrar pruebas en los subsiguientes capítulos que el reino ya se dio inicio según la profecía bíblica, que comenzó Jesús a ejercitar su poder como rey en el año de 1878, y que la batalla del gran Dios el Todopoderoso, dice acá de Revelación 16:14, que terminará en el año de 1914 con la destrucción completa de todos los gobiernos terrenales presentes. El pastor Russell enseñaba que el Armagedón vendría para 1914. Entonces, queridos amigos testigos de Jehová y público general, realmente la sociedad Watchtower se caracterizó por ser diferente a las religiones falsas porque fueron los únicos que siempre han enseñado la verdad. Cuando vemos que la sociedad Watchtower de los testigos de Jehová, en la época del señor Russell, él estaba profetizando la batalla del Armagedón, del día del Dios el Todopoderoso, para el año de 1914, con la completa destrucción de todos los gobiernos en la tierra. Enseñó la Watchtower de los testigos de Jehová en la época del pastor Russell la verdad realmente, lanzando profecías falsas que evidentemente no se cumplieron. Ustedes podrían decir que esta es la religión verdadera, que siempre se habla la verdad, que son los únicos entre las demás religiones falsas que sean falsedades. La única religión verdadera, la religión de Jehová, que jamás, nunca ha enseñado mentiras, y que eso los caracteriza y los diferencia de las religiones falsas. ¿Será cierto? Juzgue usted por usted mismo. La Watchtower fue un falso profeta que engañó a la gente, a los estudiantes de la Biblia de su época, que acabaron totalmente desilusionados cuando nada pasó en 1914 y abandonaron la organización de la Watchtower, abandonaron al pastor Russell porque ya no creyeron más en él. ¿Y por qué lo abandonaron? ¿Por enseñar la verdad? ¿O más bien lo abandonaron porque estuvo enseñando falsedades? Piense, amigo de Jehová, aquí le estoy poniendo las pruebas. ¿Realmente es cierto lo que dice la Watchtower en esta atalaya del 15 de octubre de 2018? Que la religión, que los siervos de Dios siempre han enseñado la verdad a la gente extraña y también lógicamente a sus miembros, porque ellos albergan en su corazón la verdad, y que de la abundancia del corazón habla la boca, y que ellos han hablado la verdad porque en sus corazones el cuerpo gobernante solamente albergan la verdad. Por eso digo que el papel aguanta todo. Puedo decir muchas cosas en el papel, tal como han puesto en esa atalaya del 15 de octubre de 2018, porque el papel aguanta todo.
diciendo que ellos siempre han enseñado la verdad, pero como digo, muy fácil es decirlo, por otra cosa es demostrarlo. Y yo he demostrado acá y sigo demostrando hasta este momento, mostrando algunas de las tantas falsedades, que esta organización no enseñó la verdad siempre. Y yo me diría que se le ha pasado toda la vida justamente lo que ellos pregonan, como haber enseñado la verdad. Insisten en eso muchas veces, porque ellos saben que es todo lo contrario, que se han pasado la vida enseñando falsedades a la gente. Y yo diría que es una de las religiones más falsas, hipócritas, que tienen la caradura de poner que ellos jamás han enseñado las mentiras como siervos de Dios. Y estoy probando que siguen enseñando mentiras, y aquí vemos una, mostrando documentación verídica, con pruebas, no por hablar, mostrando las pruebas para que ustedes se convenzan que esta no es la religión verdadera, no es la versión de Jehová, y más bien se han pasado toda la vida enseñando mentiras. Y si quieren poner algunas pruebas más para que vean cómo, conforme voy avanzando, sigue engañando y mintiendo a la gente de las naciones, a los extraños, que ellos no solamente han enseñado mentiras pequeñas, sino también mentiras muy grandes, como anunciar el fin del mundo falsamente. Por eso se les conoce como los más grandes falsos profetas del siglo XX, los testigos de Jehová. Sigamos adelante, por favor. El Armagedón para el año de 1918. Este es el libro titulado El Misterio Terminado, considerado como el 7º volumen de los estudios de las Escrituras. En este volumen de 1917, originalmente publicado en ese año, esta es la versión de 1920. Como podemos ver acá, darle un poquito más de información a esto. Aquí vemos estudios de las Escrituras, The Finished Mystery. Esta es la edición de 1918, del año siguiente. Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia. Yo quisiera llevarlos a ustedes, queridos amigos, a la página directamente, que es la página 485. Vamos a poner acá 485. Pero ¿qué nos enseñaba la Watchtower como la verdad en ese momento, en esa época de los años 1918? Este libro se publicó hasta 1929, en que fue descartado para siempre. Pero veamos qué cosa enseñaba la Watchtower como la verdad en este libro, como una religión verdadera que nunca ha enseñado mentiras, que siempre ha enseñado la verdad a las naciones. Estamos hablando del libro de Ezequiel. Este libro está interpretando los libros de Apocalipsis y Ezequiel. Y nos encontramos ahora ya en la página 485. Vemos qué cosa nos enseña la Watchtower como la verdad. Dice: aquí lo tenemos. ¿Qué nos enseña la Watchtower como la verdad? Vamos a ver si lo podemos resaltar. Highlight. Ahí está. Dice así. Voy a leerlo en inglés y después lo traduzco. Also, in the year 1918, when God destroys the churches wholesale, and the church members by millions, it shall be that any that escape shall come to the works of Pastor Russell to learn the meaning of the downfall of Christianity. Dice muy claro, así lo siguiente. Además, en el año de 1918, cuando Dios destruye las iglesias al por mayor, en gran escala, dice, por mayor, y los miembros de las iglesias por millones, sucederá que todo el que escape de esa destrucción irá a las palabras del pastor Russell para aprender el significado de la caída de la cristianidad. La caída de la cristiandad. Vuelvo a repetir. Además, en el año de 1918, cuando Dios destruye todas las iglesias a escala mundial y los miembros de las iglesias por millones, será que cualquiera que escape vendrá a ver los trabajos del pastor Russell
para aprender el significado de la caída de la cristiandad. La Watchtower enseñaba pues que en este libro, El Misterio Terminado, que fue tirado a la basura en 1929, como la verdad, como una enseñanza bíblica que nunca ha engañado a la gente, afirmando que en el año 1918 Dios iba a destruir a todas las iglesias en gran escala o al por mayor, y que los miembros de esas iglesias serían destruidas por millones. Y cualquiera que pudiera escapar de esa destrucción iría a estudiar los trabajos del pastor Russell para aprender el significado de la caída de la cristiandad. Esta era la verdad que se llama la Watchtower, entre tantas verdades, entre comillas, que enseñaron en este libro, El Misterio Terminado, que fue el 7º volumen de los estudios de las escrituras, presuntamente escritos inéditos del pastor Russell. Estas eran las verdades que enseñaba la Organización de los Testigos de Jehová de la Watchtower de los Estudiantes Internacionales de la Biblia en 1918 hasta 1929. Estas eran las verdades, imagínense ustedes. Me pregunto es, ¿realmente Dios destruyó a todas las iglesias y a sus miembros por millones en 1918? ¿Realmente? No, pues. Pero insisten que la Watchtower dice que siempre enseñó la verdad y que jamás enseñó mentiras a las personas. Por eso son la única religión verdadera. Y eso es lo que afirma en esta atalaya que hemos visto de octubre de 2018. Que la Watchtower siempre enseñó la verdad. Siempre. Y vemos acá que las pruebas en estos libros del pasado de la Watchtower la condenan como una religión ultra mentirosa, que no tiene vergüenza en seguir insistiendo. Ellos jamás han enseñado mentiras en su vida como religión verdadera. Engaños que sí enseñan las religiones falsas de la cristiandad, que sí enseñan mentiras. Imagínense ustedes cómo es la ceguera. Bueno, que es otra prueba más, queridos amigos. El Armagedón para el año de 1925. Bueno, queridos amigos, aquí tenemos este libro, mejor dicho, es un folleto que publicó la Sociedad Watchtower en 1920, basado en un discurso que se emprendió a partir de 1918 hasta 1925, titulado Millones que ahora viven no morirán jamás. Este es un folleto, porque no era un libro propiamente dicho, escrito por el señor J.F. Rutherford, a nombre de la institución o la Asociación Internacional de Estudiantes Internacionales de la Biblia, Brooklyn, Nueva York. Escrito por J.F. Rutherford. Y yo quisiera llevar a ustedes, aquí vemos una carta de introducción que tiene fecha mayo 17 de 1920. Es un prefacio, escribe el señor Rutherford. Este folleto es de 1920, cuando se publicó su discurso que ya llevaba dando desde 1918. Y él dijo algo como la verdad, como eso que los testigos de Jehová enseñan como la verdad, porque siempre han enseñado la verdad. Es la única religión verdadera que no ha engañado a la gente, como hemos visto que ha enseñado la verdad toda su vida. Veamos qué cosa decía el señor Rutherford, perteneciente a la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, hoy Testigo de Jehová, en 1920. Llegamos a la página 80 directamente. Vemos el título, Millones que ahora viven no morirán jamás. Y se lee así, fíjense ustedes, lo que nos decía la religión verdadera de la Watchtower, que nunca enseñó mentiras, que era una religión que enseña la verdad. Dijo así el señor Rutherford: basado sobre el argumento que hasta aquí hemos presentado, o sea, el de que el viejo orden de cosas, el viejo mundo está terminando y siendo hecho a un lado, que el nuevo orden de cosas está siendo introducido y que 1925 presenciará la resurrección de los antiguos patriarcas y profetas y el comienzo de la reconstrucción. Es razonable la conclusión de que millones de gente que ahora están en la tierra
aún se encontrarán en ella en 1925. Luego, fundándonos en las promesas presentadas en la palabra divina, o sea, las promesas de la Biblia, tenemos que llegar a la positiva e indisputable conclusión de que millones que ahora viven no morirán jamás. Sí, señor, la Watchtower aseguraba como la verdad que 1925 marcaría el año en el cual serían resucitados los antiguos patriarcas, hombres fieles de la precristiandad y profetas, y será el comienzo de la reconstrucción, y que millones de personas que ahora viven aún se encontrarán vivos en la tierra en 1925. Ya todos murieron, ya no se encuentran en la tierra, obviamente. Pero esto se enseñó como la verdad, que en 1925 se iniciaría la reconstrucción y que en ese año se presenciaría la resurrección de los patriarcas y los hombres fieles de la precristiandad, los profetas, y que esto era una verdad, y que millones de personas que ahora viven jamás morirán. Esta fue una verdad que enseñó la religión de la Watchtower con el juez Rutherford. Todos sabemos que esto fue una falsedad, una mentira de la Watchtower, porque en 1925 no resucitaron los patriarcas, ni tampoco los profetas, y no se dio inicio a la reconstrucción. Y que millones de personas que vivían ese entonces, sí murieron todas. El Armagedón para 1975. En el libro que pueden ver ustedes en pantalla, titulado La vida eterna en libertad de los hijos de Dios, publicado por la única religión verdadera que nunca ha enseñado mentiras, porque no forma parte de religiones falsas que enseñan falsedades, la Sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová, bajo la presidencia del señor Nathan Knorr y vicepresidente el señor Fred Franz, publicó este libro, Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios, como pueden ver ustedes en pantalla, en 1966, por la Watchtower Bible and Tract Society of New York, la única empresa, la única sociedad anónima que enseña la verdad de la Biblia, que es la organización de Jehová, que jamás podría enseñar falsedades como sí enseñan las religiones falsas de la cristiandad, que serán destruidas por Dios por haber enseñado falsedades. Menos la Watchtower, como hemos visto en esta atalaya de octubre de 2018, nos dijo que la sociedad Watchtower, los de Jehová, jamás ha enseñado falsedades, que siempre ha enseñado la verdad. Vamos a ver qué nos decía este libro de 1966 en la página 28, que vamos a poner a continuación. En esta parte de acá, vamos a empezar por esta parte de acá arriba. Dice así, presten atención, esta es una verdad de la Biblia. Desde el tiempo de Ussher se ha efectuado un estudio intenso de la cronología bíblica. En este siglo XX se ha efectuado un estudio independiente que no sigue ciegamente a cálculos cronológicos tradicionales de la cristiandad. Y la cuenta de tiempo publicada como resultado de este estudio independiente da como la fecha de la creación del hombre el 4026 antes de la era cristiana. Según esta cronología bíblica fidedigna, 6.000 años de la creación del hombre terminarán en 1975. Y el séptimo periodo de 1000 años de la historia humana comenzará en el otoño de 1975 de la era cristiana. De modo que 6.000 años de la existencia del hombre en la tierra pronto terminarán. Sí, dentro de esta generación, Jehová Dios es desde la eternidad, como está escrito en Salmo 30:1-2, un Dios de verdad. Como vemos, queridos amigos, la Watchtower sería como una verdad, que ellos siempre han enseñado una verdad, que el año de 1975 se culminaría los 6.000 años de la historia humana y se daría inicio al milenio, que es el séptimo día de 1000 años, que comenzaría en el otoño de 1975 de la era cristiana
y culminaría en el otoño de 2975 de la era cristiana. Es decir, que los 6.000 años de la existencia del hombre terminarían de todas maneras en 1975. Como hemos podido comprender, la UASTA enseñó pues la verdad que las religiones falsas no enseñan jamás. La UASTA es la única religión verdadera que enseña la verdad bíblica, que nunca ha enseñado mentiras a las naciones, como sí enseñan las religiones falsas de la cristiandad, que hay que salir de ellas para no ser dejados fuera, como dice la Watchtower, dejados fuera por estar involucrados en religiones que sean falsedades. Mi pregunta es, ¿realmente pues acabaron los 6.000 años de historia humana en 1975? Y que en ese año empezó el milenio, con el 7º día de 1.000 años de la historia humana, que era el milenio, que empezaría en el otoño de 1975 y que duraría 1.000 años hasta el otoño de 2975. ¿Pasó eso o no? No, pues. Todo esto fue una falsedad de esta religión que alega en la tarea de octubre de 2018 ser la única dentro de las religiones de la cristiandad, la única que enseña la verdad de la Biblia, y siempre han enseñado la verdad, no como las religiones falsas de la cristiandad, que sean falsedades, diciendo que lo que ellos enseñan es lo que la Biblia dice. Y por eso uno tiene que estar fuera de estas religiones falsas, para no acabar fuera de la salvación. Realmente entonces la Watchtower es la única religión verdadera que siempre se da verdades a los testigos de Jehová y a las naciones. Prueba de ello es que este libro está en la basura y no aparece ni siquiera en el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower para que se pueda ver este libro, porque se decía esto, que realmente era una afirmación ultra falsa, ultra mentirosa, un fiasco, un engaño, una patraña. Pero la Watchtower alega en la tarea de octubre de 2018 que la Watchtower siempre ha enseñado la verdad y que las demás religiones no enseñan. Por eso son ellos la única religión verdadera y se hace llamar como la verdad, porque ellos enseñan la verdad, nunca la mentira. El Armagedón para antes de culminar el siglo XX. Bueno, queridos amigos, ahora les muestro este libro titulado Las naciones sabrán que yo soy Jehová. ¿Cómo? Este libro fue publicado por la sociedad Watchtower. Las naciones sabrán que yo soy Jehová. ¿Cómo? Este fue un libro publicado en español en 1973 por la Watchtower Bible and Tract Society de Nueva York. Yo quisiera llevarlos a la página 217, queridos amigos. Para ello vamos a poner acá, para hacer una búsqueda más rápida, poner 217 para entrar a la página que queremos ver. Vamos a ver 216. Y tenemos la 217 que está acá, de este libro. Y las naciones sabrán que yo soy Jehová. ¿Cómo? Y se ve como sigue: la espada de Jehová contra todos los de carne. Y dice en el párrafo 9, en breve, dentro de nuestro siglo XX, empezará la batalla en el día de Jehová contra el antitipo moderno de Jerusalén, la cristiandad. La Watchtower pues pensaba, pues, y estaba segura, como ellos son los únicos que tienen la verdad porque están dirigidos por Jesucristo, y Jesucristo les había dado este alimento espiritual para que no publiquen, diciendo que su Padre Jehová, dentro de este siglo XX, nuestro siglo XX, empezará con la batalla del Dios Todopoderoso, el día de Jehová, contra el antitipo moderno de Jerusalén, la cristiandad. Sí, señor, la Watchtower, la única religión verdadera que jamás enseñó mentiras, aseguró que en nuestro siglo XX, que ya pasó hace 20 años atrás, empezaría la batalla del Dios el Todopoderoso Jehová para hacer Armagedón contra el antitipo moderno de Jerusalén, la cristiandad. Y era la batalla en el día de Jehová. Empezaría en el siglo XX. Estamos en el siglo XXI, han pasado casi 20 años y hasta ahora nada
Nada de nada. Pero la Watchtower insiste en la tarea de octubre de 2018 que ella es la única que enseña la verdad y siempre la ha enseñado, y que las demás religiones no enseñan, que son religiones falsas, que sean falsedades, menos la Watchtower. Bueno, saque sus conclusiones pues acá, este libro de la Watchtower, que nos aseguró pues que en el siglo XX empezaría la batalla del Dios Todopoderoso contra la cristiandad. Cuando solo faltaban 11 años para entrar al siglo XXI y culminar el siglo XX, la Watchtower publicó esta atalaya de fecha 1 de enero de 1989 con un artículo muy interesante que tenía que ver con la obra ministerial iniciada por el apóstol Pablo y Bernabé, que se está llevando hasta nuestros días por parte de la Watchtower, haciendo la obra de predicación, cumpliendo el texto de Mateo 24:14. Y este evangelio del reino será predicado por toda la tierra habitada como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La Watchtower pues estaba convencida que el fin del mundo vendría para el siglo XX, tal como hemos visto en el libro Las naciones sabrán que yo soy Jehová, como, que lo acabo de mostrar. Pensaba pues que la batalla del Dios Todopoderoso se llevaría a cabo pues dentro del siglo XX. Entonces, como tenía esa idea, la ciudad Watchtower como una enseñanza, como la verdad que Jesucristo le había dado a su esclavo para alimentar a los domésticos, como esta ahorita de atalaya, y el libro anterior mostrado también, dijo en la página 12 lo siguiente, queridos amigos, que voy a mostrar a continuación para que ustedes lean conmigo, que sea la Watchtower la única religión verdadera que no enseña mentiras, en la página 12, que es la que vemos acá. Y vamos a leer una porción acá que es la más importante. Dice, el Espíritu Santo dijo, de todas las personas apártense a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Por consiguiente, estos hombres enviados por el Espíritu Santo bajaron a Seleucia, el puerto de Antioquía de Siria, y de ahí se embarcaron para Chipre. Qué emocionante tiene que haber sido aquello para Pablo y Bernabé, embarcarse hacia su primera asignación en el extranjero. El apóstol Pablo iba a la vanguardia de la actividad ministerial o misional cristiana. Iba a la vanguardia de la actividad misional cristiana. También colocando los cimientos para una obra que se completaría, escuchen bien, que se completaría esta obra misionera de predicación en nuestro siglo XX. Claro, porque en el siglo XX vendría el Armagedón, y el evangelio del reino sería predicado por toda la tierra habitada como testimonio de todas las naciones, y entonces vendría el fin, y como el fin vendría para el siglo XX, culminaría pues la hora de predicar a todas las naciones las buenas nuevas del reino, que ya había culminado y había venido el Armagedón en el siglo XX, y también sería cierre a la obra misionera que iniciaron el apóstol Pablo y Bernabé en el año 48 de la era cristiana, más o menos. Y ellos, esta obra ministerial que lleva a cabo la Watchtower, tenía que cesar en el siglo XX, puesto que ya venía el Armagedón, y ya para el siglo XXI estaríamos en el nuevo mundo, en el milenio. Esa es la verdad que enseña esta religión, que además religiones no enseñan, o es la verdad que enseñó en el pasado, en 1989, la única religión verdadera, la oración de Jehová, dirigida por Jesucristo, anunciando al mundo que la obra de predicación que hacen los de Jehová de casa en casa culminaría, se completaría en nuestro siglo XX, porque se pensaba que la batalla del Dios Todopoderoso se iniciaría en el siglo XX, y ya no sería necesario predicar más las buenas nuevas a las naciones, porque ya vino el fin. ¿Vino el fin en el siglo XX? No. Entonces, ¿por qué siguen en el siglo XXI predicando, siguiendo con la obra misionera? Si la Watchtower había enseñado la verdad, diciendo que ellos enseñaban la verdad que las demás religiones no enseñan, diciendo que la obra misionera se completaría en nuestro siglo XX, y estamos en el siglo XXI y todavía no se completa. ¿Enseñó la Watchtower la verdad? ¿Estuvo diferente a las religiones falsas de la cristiandad que sean falsedades? ¿O es una más de todas las religiones falsas que sean puras falsedades?
Hasta el momento hemos analizado un montón de enseñanzas que ninguna de ellas ha sido la verdad, sino puras falsedades, como acaban ustedes de ver en los libros que he mostrado anteriormente. Para concluir con este video, presentamos a continuación otra reciente mentira más dicha por los siervos de Dios o cuerpo gobernante en Atalaya del 15 de octubre de 2018. Yo quería compartir con ustedes esta Atalaya que les muestro a continuación en pantalla. 15 de octubre de 2018, página 9, párrafo 14, que pueden ver ustedes en su pantalla, bajo el título Los siervos de Jehová decimos la verdad, que se lee como sigue, queridos amigos. 14. ¿Cuál es una diferencia entre los cristianos verdaderos y los miembros de las religiones falsas? Que los siervos de Dios decimos la verdad. Lea Zacarías 8, 16, 17. Pablo explicó que de este modo nos recomendamos como ministros de Dios. 2 Corintios 6, versículos 4 y 7. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6, 45. Por lo tanto, cuando llevamos la verdad del corazón, de nuestra boca sale la verdad. No decimos mentiras grandes ni pequeñas, sino que siempre le decimos la verdad a extraños. Bueno, queridos amigos, después de haber presentado una andanada de evidencia mostrando que la Watchtower es la más grande mentirosa de todos los tiempos de las religiones supuestamente que dicen que son la verdad, no hay nada que hacer, que la Watchtower no es diferente a aquellas religiones que ella señala como falsas porque enseñan falsedades. Ella tiene el dedo acusador y no ve la tremenda viga que tiene en su ojo. ¿Quiénes son los más grandes falsos profetas del siglo XX que han fijado fechas falsas del fin del mundo para engañar y mentir a la gente? Ya la hemos visto, la Watchtower. Aparte de enseñanzas falsas que estuvo enseñando el pastor Russell con el inicio del reino en 1878. Y que la segunda presencia del Señor no había sido en 1914, como decían la Watchtower ahora, sino que lo enseñó por 50 años, que fue en 1874. Bueno, ya la han visto ustedes las pruebas, con todas las profecías falsas que anduvieron dando sus presidentes, el pastor Russell, el señor Rutherford, el señor Frederick Franz con Knorr, en fin, se han pasado pues enseñando puras mentiras, puros engaños a las personas extrañas. Y que esta publicación de la tarea de 15 de octubre de 2018 es una falsedad, es una mentira grotesca. La Watchtower sigue mintiendo porque es su costumbre de seguir mintiendo para sorprender a los testigos de Jehová de que los siervos del Señor jamás han enseñado mentiras. Es decir, que siempre han enseñado verdad, siempre han enseñado la verdad, dice, porque ellos albergan en su corazón la verdad, que como albergan el cuerpo gobernante en su corazón la verdad, y que de la abundancia del corazón habla la boca, su boca solamente habla verdades, porque su corazón está albergando la verdad. ¿Realmente el corazón de los miembros del cuerpo gobernante alberga la verdad? Cuando hemos visto que se han pasado toda la vida engañando a la gente en sus publicaciones, y la última, la más reciente, la más grotesca, la más cínica, la más sinvergüenza y la más caradura, es esta última de 15 de octubre de 2018, diciendo pues, afirmando una falsedad de que los siervos de Jehová, de la Watchtower, siempre han enseñado la verdad, y que eso los identifica como la única religión verdadera frente a las religiones falsas que enseñan falsedades. Eso es para desvirtuar, desviar la atención, es crear una cortina de humo para poder la Watchtower desligarse y hacer creer a los ingenuos de Jehová que se incorporan a la Watchtower y que se meten como miembros de ella, que la religión en la cual ellos se están involucrando o se han metido es la única religión verdadera que no ha enseñado falsedades nunca a la gente extraña, como dice acá, ni grandes ni pequeñas, dice, ni grandes ni pequeñas, cosa que se hacen religiones falsas. Ya hemos visto que la Watchtower ha enseñado no solamente mentiras, sino sus mentiras han sido grandotas, inmensas, un mundo.
de grandeza, de la falsedad de sus enseñanzas. Fijar fechas del fin del mundo para asustar a la gente, para poder sacarles su dinero, hacerlos trabajar más, porque el fin que está a la vuelta de la esquina y que es función de ellos predicar urgentemente más y más y más para salvar a más personas, porque el Armagedón está a la vuelta de la esquina, ya sea para 1914, para 1918, para 1925, 1941, 1975, para el siglo XX. Y eso le sirve a ustedes para enriquecerse con falsedades, para asustar a la gente, y a los mismos testigos de Jehová dicen que tienen que predicar más y más para salvar a la más cantidad posible de gente, en vista que el Armagedón está a la vuelta de la esquina. Y así ha sido su caballito de batalla, el Armagedón a la vuelta de la esquina, para empujar a los testigos de Jehová a predicar más, que no se casen, que no estudien en la universidad, porque es necesario que se dediquen al precursorado para salvar a mayor cantidad de gente posible, más cantidad de gente posible. Y así es su caballito de batalla siempre, engañar con fechas falsas, enseñar mentiras, para así poder enriquecerse con falsedades, asustando a la gente que si no se convierten en testigos de Jehová, van a ser destruidos en Armagedón. Y así mismo, para que los testigos de Jehová se esfuercen en predicar más y más, para que Jehová los apruebe y puedan salvarse del Armagedón venidero. Tienen que ser más méritos. Entonces, ya hemos demostrado que esta publicación reciente nomás, de 15 de octubre de 2018, donde la Watchtower dice pues que ella, como la única religión verdadera, pues se llama la verdad, jamás ha enseñado mentiras, que ellos son los únicos que enseñan la verdad frente a otras religiones, y por eso se la distingue a ella como la única religión verdadera, porque las demás religiones falsas de la cristiandad solamente enseñan mentiras. Cuando hemos probado fehacientemente que la Watchtower lleva la bandera en enseñar mentiras. Pero se trata de ligar a ella creando una cortina de humo, firmando falsedades, porque el papel aguanta todo. Decir, nosotros jamás hemos enseñado mentiras, somos la verdad, albergamos en nuestro corazón la verdad, y como albergamos en el corazón la verdad, de la abundancia del corazón habla la boca, y la boca puede solamente, los hijos de la Watchtower, el cuerpo gobernante, solamente puede hablar la verdad, porque su corazón está lleno de verdad, cuando en realidad están llenos de mentiras. Y he demostrado con pruebas, porque yo muestro las pruebas. Yo le diría a la Watchtower, si es cierto que ustedes, como afirman en esta ley del 15 de octubre de 2018, ustedes siempre han enseñado la verdad, porque son los siervos de Dios, que siempre enseñan la verdad, y no enseñan ni mentiras grandes ni pequeñas, a la gente se extraña, ¿por qué existe abundante evidencia de lo contrario? Y la Watchtower, ¿por qué ignora esa evidencia que existe en abundancia, tal como he mostrado yo acá en las pruebas? Y tienen la caradura, estos conchudos de caradura, de cinismo, ya tienen piel de horchata, ya nada les duele, nada les importa de mentir, decir otra vez más, los siervos de Jehová siempre enseñan la verdad, cuando es todo lo contrario. Por eso viene el dicho, dime de qué blasonas, bla, 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 y te diré de qué careces. La Watchtower blasona mentirosamente de que ella siempre ha enseñado la verdad, como siervos de Dios, el cuerpo gobernante, siempre ha enseñado la verdad, pero es mucho bla, 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 blasonar. Dime de qué blasonas y te diré cuál es lo que tú careces. Cuando la Watchtower dice que siempre hemos enseñado la verdad, es porque justamente lo que carece es la verdad, han enseñado la mentira, están blasonando todo lo contrario. Y lo he mostrado con pruebas. Ella no me puede decir que soy un calumniador, que estoy ardido contra la Watchtower. Estoy mostrando las pruebas, que la Watchtower después vuelve a mentir, y no cesa de mentir, afirmando que ella, con qué cara dura, por Dios, que se ven conchudos, ¿no? Pues son unos súper conchudos, para todavía tener cinismo, son cínicos, son sinvergüenza, no tienen vergüenza. Nunca hemos mentido a la gente del mundo, jamás, ni mentiras grandes ni pequeñas, siempre hemos dicho la verdad como sigo yo. Y he demostrado unas cuantas joyitas, ¿ah? Yo puedo sacarles más, pero no, el tiempo me gana, ¿no? Porque se van a quedar dormidos. Si yo tuviera que ponerle todas las mentiras que dicen a Watchtower, bueno, primero que se caerían de espaldas como condorito y las patas arriba. Ahí caerían ustedes. Y segundo, para que no se aburran, les he puesto solamente como muestra un botón. O solamente con poner unas cuantas ya basta y sobra para mostrar que han engañado diciendo que no han enseñado mentiras. No tengo que poner las 200 mentiras por lo menos 200 mentiras que tengo acá guardadas
No lo voy a poner un video porque el video sería pues un video que duraría 24 horas. Entonces, con mostrar unas cuantas nomás, es suficiente para probar que lo que han publicado la talla de 15 de octubre de 2018 es una mentira más. Afirmando que ellos jamás han hecho mentiras y siguen mintiendo. Porque son unos sinvergüenzas. Van a tener que rendir cuentas a Dios esto por mentirosos. Porque el Satanás es el Dios de la mentira. Es el más grande engañador y mentiroso. Y la Watchtower es el más grande Pinocho. El más grande mentiroso que acusa a las demás religiones falsas de ser mentirosas y ellas no. Nosotros somos un incólumes, somos pulcros, tachables. Jamás hemos engañado a los extraños, dice a los extraños. Ni mentiras grandes ni pequeñas, jamás. Somos siervos del Señor, que siempre hemos enseñado la verdad. Y he probado simplemente unas cuantas pruebas. Con literatura, documento, no siempre por boca, ustedes lo han visto, han puesto en la revista, el libro, etcétera, etcétera. Y sean falsedades. Voy a poner más cosas, muchas más cosas. Cuando enseñaban por 72 largos años, hasta 1953, que Dios tenía un trono celestial en Alcione, en la conjunto de estrellas que se llaman las Pléyades. Y una de ellas era Alcione, y Dios tenía ahí su trono celestial donde regía el universo. Eso se enseñó en la Watchtower por 72 largos años, hasta que en 1953 el señor Nord, con el señor Franz, y el señor presidente de la Watchtower Nord y vicepresidente de Franz, dijeron, eso es una falsedad, no podemos fijar un lugar en el universo donde Dios rige el universo, una estrella en particular, porque eso llevaría a la idolatría a una estrella que se llama Alcione. La gente estaría pues venerando a Alcione porque está Dios, está su trono. Entonces no dijo que eso no era verdad, que lo que se iban a gustar por 72 grados era una falsedad. Falsedad. Dios no tiene ningún trono donde rige el universo, menos en Alcione, que es una estrella de las Pléyades. Eso no le he puesto acá, pero lo pongo como yapa, entre tantas falsedades. Eso es una mentira pequeña, es una mentira grande, es una primera grandota. Pero dicen ahí que nunca hemos enseñado mentiras ni grandes ni pequeñas. Pero qué tales conchudos estos sinvergüenza. Ya no tienen piel de horchata, ya les importa un bleo. No tienen vergüenza. Y que el que no tiene vergüenza se llama sinvergüenza. El cuerpo gobernante son una tira de sinvergüenza que no tienen vergüenza de quedarse callado y mejor no poner nada que poner una falsedad diciendo que jamás hemos enseñado mentiras grandes ni pequeñas a la gente extraña. Pucha, qué mentirosos son. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Y ustedes, amigos, ya analicen, piensen con la cabeza. ¿Qué religión es falsa, mentirosa, engañadora? Y sabemos que el único engañador y mentiroso es Satanás, el diablo, que es el más grande mentiroso y engañador. Bueno, amigos, gracias por su atención. Y quiero que sepan que este trabajo arduo que hago es para ustedes, para que ustedes abran sus ojos y no se dejen engañar como tontos por esos líderes de religiones falsas. Creo que persiguen esa ser rica, explotando sus miembros, dándole una esperanza de un nuevo mundo que realmente hasta ahora no viene. Y así hace años que con la esperanza, el nuevo mundo, y así que dejan de estudiar una carrera, se dejan a trabajar gratis como precursores, es totalmente explotado por la Watchtower. Mientras ustedes se quedan más pobres, la Watchtower vive de su pobreza. Por favor, amigos, piensen, abran sus ojos y no se dejen explotar. Estudien, prepárense, defiéndanse preparándose para la vida, porque cada vez la vida es más difícil, más competencia y cada vez será más dura. Si ustedes no estudian, no preparan, tendrán que pedir limosna. Bueno, gracias amigos y será hasta la próxima.